porque hoy comenzaban los laboratorios. Entonces yo debo dejar la clase grabada y ellos se van a ir incorporando o la podrán ver después. Y en honor que te conectaste a la hora, vamos a comenzar. Esta clase de hoy es bastante entretenida, es la clase del ciclo del nitrógeno. Voy a compartir pantalla. Perdón, se me había apagado el audio. Bueno, y vamos a dejar abierta la sala para cuando lleguen tus compañeros, si es que llegan después del laboratorio. Si no, bueno, si esto sigue pasando los días viernes, vamos a tener que reprogramar las clases, porque sí, sí, Franco, lo sé, a mí se me avisó ayer que ustedes tenían el laboratorio y me imagino complejo. La idea es que podamos acordar un horario distinto para la próxima semana, porque esta semana ahora yo termino clases con ustedes y tengo otra clase después. Entonces, no podía correrla más hoy día, pero la idea es que la próxima semana veamos algún horario si ustedes siguen por laboratorio. Lo otro, dejarles informados que la prueba yo las revisé, bueno, están bastante buenas, solo creo que les faltó un poco en la parte de análisis, porque la mayoría de las preguntas decían, compare esto con esto y analice, y la parte de análisis a ustedes les costó un poquito. Yo revisé mis preguntas, entiendo que Ricardo va a revisar las de él ahora durante los próximos días y van a tener ahora las notas prontamente. Así que, bueno, comencemos, como te digo, en honor que te conectaste a la hora y para avanzar y que no estemos hasta tan tarde. Esta clase es particularmente entretenida, o sea, a mí me gusta mucho lo que son los ciclos, porque ya salimos de las membranas y salimos de las mitocondrias, y es algo un poco más entretenido y aplicado, ¿eh? Y dentro de lo más relevante que vamos a ver hoy, bueno, el título lo dice, está enfocado al ciclo del nitrógeno, pero este ciclo es un circuito bioquímico que suministra nitrógeno a todos los seres vivos y este nitrógeno se mantiene, como puedes ver acá, circulando en la atmósfera. Entonces es un círculo bastante entretenido. Cuando son los ciclos siempre me gusta comenzar con qué es el nitrógeno, me imagino que está súper hiper claro. Eh, ya ustedes ya son alumnos no de primer año, ya llevan varios años avanzados, pero el nitrógeno siempre es importante recordar que es un elemento que es increíblemente versátil, por decirlo así, que existe en forma inorgánica y orgánica, y a la vez muchos y diferentes estados de oxidación. Entonces, puede tomar muchas formas este nitrógeno. Y este nitrógeno a la vez es un elemento químico de número atómico 7, de símbolo, bueno, como está acá, N, y su masa atómica es alrededor de 14.000 o sea, 14 daltos, perdón. Y que en condiciones normales forma un gas diatómico, que es el nitrógeno diatómico o el nitrógeno molecular que está acá, que constituye un orden del 78% del gas atmosférico. O sea, su presencia es enorme en lo que es el gas que nosotros respiramos. ¿Dónde se encuentra este nitrógeno? Bueno, en la naturaleza obviamente el nitrógeno se encuentra en estado gaseoso, como lo mencionábamos, pero no obstante, como se puede ver acá, el nitrógeno a nivel industrial, principalmente para la conservación o a nivel de laboratorio, nosotros encontramos el nitrógeno en estado líquido y sólido también. Y, y aunque en realidad sus usos en estado líquido, por así decirlo, son importantes, porque como se utiliza para fines específicos, con precauciones adecuadas para conservar, requiere que en ese estado líquido esté en unas temperaturas muy, muy, muy bajas. Y su uso es igual complejo, ya que se debe usar a temperaturas muy bajas y podría dañar la piel y producir ese tipo de quemaduras frías. Entonces tiene que tener un uso que tiene que ser bastante regulado, controlado, por decirlo así. Y este no metal lo podemos obtener a través de muchos medios para utilizarlo. Lo podemos obtener, como dice acá, a través de la licuefacción,
Por si no se recuerda, la licuefacción es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. O por el aumento de la presión y disminución de la temperatura también se produce esta licuefacción. Y además se encuentra en una abundancia enorme, como les decía, en el aire, un 78% en el aire que respiramos. Bueno, además, como se ve acá, el nitrógeno nosotros los podemos encontrar en la comida, en las plantas, en los fertilizantes, en sustancias venenosas, y hasta en explosivos. O sea, puede estar en muchas formas. ¿Cuál es la importancia de este nitrógeno? Como dice acá, este nitrógeno es requerido para que todos los organismos se mantengan vivos, crezcan, y es parte importante del ADN y el ARN. En las proteínas, en los aminoácidos, en las paredes celulares, en la quitina. En general podemos decir, aportando a lo que dice acá, que el nitrógeno realiza un importante aporte para el medio ambiente. O sea, el nitrógeno ayuda a las bacterias en todos sus procesos, en toda su depositación, ayuda a las plantas, ayuda a los animales. Y este nitrógeno que está presente, generalmente al ayudar me refiero a que vuelve más fértil, por ejemplo, a las plantas. Por ende, se considera que el nitrógeno es un componente vital del ecosistema al promover el crecimiento de las plantas y su subsistencia. O sea, porque sin planta nosotros no podríamos absorber ese CO2 que emitimos y transformarlo en oxígeno y estar vivos. Entonces, al ser tan relevante y mantener el crecimiento y la fertilidad de las plantas, nosotros consideramos que el nitrógeno es un componente esencial para la vida. Bueno, y asociado también a lo que decía, que es parte de las proteínas y de los aminoácidos, o sea, perdón, de los ácidos nucleicos, de otras macromoléculas, entonces es un componente que se requiere para la vida. O sea, la vida no podría existir en este planeta si no existiera nitrógeno. Y algunas bases nitrogenadas, por ejemplo, hasta acá aparecen, que contienen ADN. Tenemos la adenina, la guanina, la citosina, la timina. O sea, el nitrógeno es esencial para la estructura de la vida. Ahora, este ciclo de nitrógeno, cuando hablamos de un ciclo del nitrógeno, en realidad hablamos del proceso por el cual este nitrógeno circula y recircula en nuestro planeta. Y se denomina en realidad ciclo del nitrógeno a todos los procesos biológicos en este círculo, que están compuestos por plantas, por animales y por microorganismos, y también el ciclo abiótico, donde está la luz, el pH, el suelo, donde este nitrógeno está circulando y está interactuando. Entonces tenemos una parte del ciclo del nitrógeno que es biótica, la parte viva, y una parte abiótica, que es la parte no viva en este caso. Y este ciclo del nitrógeno se divide en 5 fases o etapas que son importantes. Y esas etapas del ciclo del nitrógeno, bueno, son la fijación, la modificación, la nitrificación, desnitrificación y asimilación, que es lo que vamos a ver. Por estas etapas pasan tanto los animales, los seres humanos, las plantas, todos se benefician de este proceso y estas etapas por las cuales va pasando el nitrógeno. Todas estas etapas, como dice acá, tenemos lo nitrógeno que está en la atmósfera, que pasa nitrato, que pasa nitrito, que pasa amonio, y se va recirculando en todas estas etapas. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, estas etapas desglosadas del ciclo de nitrógeno. Bueno, acá tenemos lo que es el ciclo básico, que nosotros, si ponemos ciclo del nitrógeno en internet, vamos a encontrar este ciclo básico, y en él nosotros vemos que los organismos autótrofos requieren ese suministro de nitrógeno. ¿Dónde estamos acá con estos microorganismos autótrofos? Y estos organismos autótrofos requieren este nitrógeno, pero principalmente en forma de nitrato. De nitrato, cuando me refiero a nitrato, me refiero a NO3. Mientras que los organismos heterótrofos, los que necesitan el nitrógeno del grupo amino,
lo requieren en forma de NH2 y lo toman en sus alimentos, forman parte de esta composición de biomoléculas y lo hacen recircular. Y estos organismos autótrofos, o en este caso las plantas, las algas, lo que pueden hacer es reducir el nitrógeno oxidado que reciben como nitrato a un grupo amino, que es reducido por la asimilación, para volver a contar con el nitrato que les hace falta para los microorganismos, por ejemplo, descomponedores que los están extrayendo de la biomasa reducida en forma de amonio, por ejemplo. Y este proceso es lo que nosotros llamamos amonificación. Y luego el amonio se oxida a nitrato nuevamente y se llama nitrificación. Y ahí es cuando nosotros completamos este ciclo de fijación de compuestos que viene desde la atmósfera. Se produce una fijación por la actividad humana, se produce también esta fijación biológica, se ingresa en forma de amonio, se produce el proceso que nosotros conocemos como la nitrificación, se transforma en nitrato, se produce la asimilación y vuelve a circular por el proceso desnitrificante. Entonces nosotros tenemos este ciclo unido que devuelve el nitrógeno atmosférico para completar este ciclo. Podríamos decir que, como hablamos en algunas clases, con la primera ley de la termodinámica, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Estamos aquí circulando acá. Estamos circulando, estamos transformando este nitrógeno en distintas moléculas para pasar por distintos procesos para volver al mismo estado que es de nitrógeno atmosférico. Puse varios ciclos porque hay varios ejemplos de lo que es el ciclo de nitrógeno en internet. Y las plantas también pueden tomar el amonio y el nitrato a través de las raíces, como les mencionaba, estos organismos autotróficos, y pueden usarlo para la síntesis de proteína, de ácidos nucleicos, y eso que la planta obtuvo como proteína y ácidos nucleicos, a la vez es consumido, en este caso, esta planta es consumida por los animales. Y en el metabolismo de estos compuestos nitrogenados, los animales acaban formando lo que se conoce como el ion amonio, que es muy tóxico y en general debe ser eliminado. ¿Y cómo es eliminado? Por parte de la orina. Y se elimina en forma de amoníaco generalmente, o de ácido úrico, que es lo que el animal elimina. Lo elimina y ese ácido úrico puede ser tomado por otros animales o por las aves, o simplemente se va al suelo, donde se mezcla con el agua que está en el suelo y puede ser tomado nuevamente ese ácido úrico por las plantas. Hay una recirculación del ácido úrico que libera este animal acá, producto del nitrógeno que consumió en las plantas como nitrato o amonio, y esto vuelve a recircular. Generalmente acá, por ejemplo, podemos ver también que los organismos descomponedores tienen un importante papel en el procesamiento de esa urea o ácido úrico que es eliminado por parte de los animales. Ahora lo que debemos hacer es hacer como un desglose más importante del ciclo. Y veíamos que el primer proceso del ciclo es la fijación biológica. La fijación biológica de nitrógeno consiste generalmente en la transformación del nitrógeno atmosférico, en este caso a amoníaco. Y este amoníaco se incorpora inmediatamente a los aminoácidos. Esa es la entrada directa que hace como fijación. Y este proceso, lo que estamos viendo ahí, cuando el nitrógeno atmosférico se incorpora en forma de amoníaco a los aminoácidos, es un proceso que es exclusivamente biológico. Este proceso no puede ser realizado de otra forma. Y algunos organismos, por ejemplo, procariontes, poseen una enzima que es la nitrogenasa, que vamos a ver y son conocidos como diazotrófos, y esos microorganismos consumen ese nitrógeno atmosférico, o sea, lo comen, ese nitrógeno atmosférico, y tienen el metabolismo químico aeróbico o anaeróbico muchas veces para incorporar este nitrógeno atmosférico. Y esa es la fijación.
Es como el atrape del nitrógeno atmosférico para incorporarlo como amoníaco en los aminoácidos, por decirlo así. Ahora, en este caso podemos ver aquí que en el suelo existen bacterias fijadoras del nitrógeno, como dice acá, del nitrógeno atmosférico, como les contaba, y ese es el proceso que nosotros conocemos como la fijación del nitrógeno y se convierte en amonio. Y este proceso es esencial para cualquier organismo porque es la fijación, es la forma de tomar ese nitrógeno atmosférico. Es la primera parte de este ciclo del nitrógeno. ¿Cuáles son las bacterias, por ejemplo, que pueden realizar ese proceso? Las bacterias que están habilitadas para realizar ese proceso, por ejemplo, tenemos la bacteria del género Rhizobium, que son algunos de los pocos organismos que son capaces de fijar nitrógeno a través de procesos metabólicos. Y eso ocurre, porque podemos ver acá, porque se produce una simbiosis entre, por ejemplo, con la familia de las leguminosas, y esta relación entre la bacteria que fija el nitrógeno hacia los nódulos de las raíces de estas leguminosas permite que estas bacterias reciban carbohidratos, reciban un ambiente favorable de esta planta que actúa como una planta anfitriona, por decirlo así, y a su vez la bacteria le entrega el nitrógeno que fijan. Entonces existe como una reciprocidad entre las bacterias en estos nódulos de las raíces para entregarles el nitrógeno, ya que le dan un hospedero y le dan carbohidratos. Pero también existe la posibilidad, como está acá una bacteria sola, también existe la posibilidad que se fije nitrógeno sin plantas anfitrionas, como una bacteria sola. Y estas son conocidos como en realidad como los fijadores libres de nitrógeno, que por ejemplo son las algas verde azules, que son cianobacterias, que son importantes fijadores del nitrógeno en los medios acuáticos y no requieren de un hospedero, son bacterias libres, organismos de vida libre, como dice ahí, que pueden fijar este nitrógeno. Y fijan acá, como ven, como dice, una impresionante cantidad de 200 millones de toneladas anuales de nitrógeno fijado. O sea, es muy importante. En comparación, bueno, igual es importante el otro caso donde tenemos estas bacterias del género Rhizobium y que se asocian a estas raíces de las plantas, como dice acá, en una relación mutualista donde las bacterias reciben los carbohidratos elaborados por la planta y la planta recibe el nitrógeno que asimilaron estas bacterias. Entonces es un intercambio para vivir cómodamente, veámoslo así. Y además del nitrógeno, en realidad, las bacterias, hay varios eventos naturales por los que pueden generar esta fijación de nitrógeno en distintas cantidades. Y esta fijación, como dice acá, de nitrógeno puede realizarse por una fijación biológica, que es lo que veíamos en el caso del rizobio, ¿no? Las bacterias de vida libre, o puede fijarse por otros eventos naturales que son curiosos, pero también ocurre que, por ejemplo, son los relámpagos, los flujos de lava, o la fijación antropogénica también del nitrógeno a través de la quema de combustible, de los fertilizantes nitrogenados sintéticos o con los cultivos de legumbres de nitrógeno. Y a través de estas muchas actividades, por ejemplo, con la quema de combustible sintético, se puede producir una gran cantidad de fijación de nitrógeno desde la biosfera, como dice acá. Generalmente, bueno, lo que tiene más estudios son los procesos de fijación biológica, que es lo que hacía el género Rhizobio. Y acá podemos ver en esta diapositiva la interacción entre las bacterias y la leguminosa, que es una relación simbiótica clásica de fijación del nitrógeno. Y en este caso, las rizobacterias que están acá, las rhizobios, lo que generan con la leguminosa son estas pequeñas como bolitas, por decirlo así, en las raíces de las leguminosas. Y es así, y en estas bolitas o apéndices, por decirlo así, es donde las bacterias viven y se encargan de fijar el nitrógeno para ayudar a estas raíces.
y le transfieren esta molécula de nitrógeno para que la planta lo pueda utilizar. Y durante esta interacción o formación, como lo podríamos llamar incluso, estos nódulos se pueden llegar a llamar como nuevos órganos de las raíces. Estas estructuras que permiten la fijación, pueden verlo acá, estas estructuras que permiten la fijación o la entrada biológica del nitrógeno, ayudado por estas bacterias fijadoras que se encuentran acá en las leguminosas, son nuevas estructuras que son simbióticas y generan este aporte. Y estas bacterias fijadoras de nitrógeno son capaces de establecer esta asociación. Ahora, acá dice Rhizobia porque en realidad la Rhizobium, perdón, son las bacterias clásicas, como el género clásico, si bien hay otros. Este es el género clásico, donde con las leguminosas son bacterias facultativas que pueden interactuar para la fijación del nitrógeno. Y se genera este intercambio de la molécula de nitrógeno atmosférico con la planta. Y hablamos, como les decía, que esta es una asociación mutualista, lo que quiere decir que al ser mutualista es una asociación benéfica para ambos. O sea, las bacterias, perdón, le dan la fuente de nitrógeno que la planta necesita, esta leguminosa, para crecer, y a cambio esta planta le da fotosintatos al huésped, le da carbohidratos y les da un lugar donde refugiarse. Y generalmente esto se genera en nódulos dentro de las raíces de las plantas. Bueno, acá vemos que el proceso en sí de la fijación biológica, donde los microorganismos toman este nitrógeno atmosférico y lo transforman en amoníaco, NH3, como vemos acá, y posteriormente este compuesto puede ser liberado como compuestos nitrogenados útiles para la planta, como amonio, como nitrato, que la planta puede usar. Podemos ver que en resumen de esta activación, por decirlo así, microbiológica del nitrógeno atmosférico, se generan estos cationes que van a estar en la forma de amonio, y además por una vía hidrolítica, lo que nos muestra acá, donde esta hidrólisis genera, o sea, requiere ATP, y se genera este poder reductor acoplado en el transporte electrónico de esta molécula de nitrógeno. La gran, por decirlo así, rareza o particularidad de la fijación biológica del nitrógeno, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, los procesos descritos por Haber, es un transcurso de la reacción entre el ambiente y las presiones de los gases presentes, y a la atmósfera. Esta reacción química es de interés porque consigue, al menos en partes, la hidrólisis de la molécula energética que puede pasar al ATP. Y esto asociado principalmente a las nitrogenasas bacterianas que generan este poder reductor en el metabolismo. Y este complejo nitrogenasa que está acá es el que suministra la molécula de ATP para su uso correcto, y en este caso y para el nitrógeno sea reducido a amoníaco, y, por ejemplo, lo mismo que es el catión amonio, y sea incorporado a los aminoácidos. Este complejo nitrogenasa, esa es su finalidad, o sea que finalmente ese nitrógeno atmosférico sea incorporado a los aminoácidos y posteriormente vaya pasando a otras moléculas nitrogenadas, por ejemplo, como las proteínas o la glutamina o el glutamato. Entonces, todas estas reacciones bioquímicas basadas en esta nitrogenasa lo que persiguen es transferir este ácido, como dice acá, o sea, esta molécula del ácido pirúvico, que es parte del complejo nitrogenasa, y producir la fijación de este nitrógeno atmosférico que requiere la energía suministrada por el ATP. Y con eso produce el amonio y el hidrógeno gaseoso que es liberado. Entonces, este es un proceso muy, muy acoplado con este proceso de fijación biológica del nitrógeno. Está muy acoplado a la utilización del ATP a través del piruvato y a esta generación finalmente de productos como el amonio o el hidrógeno gaseoso.
Ahora, bueno, este complejo nitrogenasa está principalmente, es un complejo heterogéneo, por decirlo así, es un complejo muy diverso, que está formado por molibdeno, generalmente, como vemos acá, y hierro, y se asocia momentáneamente a un homodímero de la proteína de hierro, y se requiere ATP, en este caso, que sea suministrado como energía necesaria para conducir la transferencia de electrones desde el hierro a la proteína del molibdeno hierro. Este complejo enzimático de la nitrogenasa en general puede separar los componentes, o sea, separar la proteína de hierro y la proteína de molibdeno hierro en clases según la actividad catalítica que estas proteínas tengan. También podemos mencionar que la reductasa de la nitrogenasa que está involucrada acá, o la proteína de hierro, es la más pequeña de los compuestos que se van formando. Y esta proteína en general tiene 4 centros de hierro-azufre que participan dentro de las reacciones redox que hemos visto, y están fuertemente implicadas en la conversión de nitrógeno a amonio. Estas proteínas también debemos decir que son muy sensibles a la presencia de oxígeno y se inactivan de manera irreversible ante esa presencia de oxígeno. La dinitrogenasa, que se nombra acá, o proteína de hierro molibdeno, que es en el fondo el componente 1, y tiene 4 subunidades. Estas subunidades de molibdeno hierro son las que inactivan a la proteína en presencia del oxígeno. Y tenemos una reducción principal de este nitrógeno, o de las ferrodoxinas que donan su electrón de hierro, que es hidrolizado a la vez por el ATP, que es entregado acá, y reduce la proteína de fierro molibdeno. Esta proteína, también importante mencionar que esta proteína de fierro molibdeno tiene 4 subunidades que son generalmente inactivadas por el oxígeno y que son capaces de reducir este nitrógeno atmosférico, como acá vemos. Eh, esta fijación biológica, como vemos acá, del nitrógeno por esta nitrogenasa de hierro molibdeno, se producen estos electrones que pasan por estos clústeres que están compuestos de 4 hierros y 4 azufres. En estas proteínas de clúster que hemos visto, donde está este cofactor de molibdeno fierro, y se produce la hidrólisis del ATP. Y esto es geométricamente, como dice acá, están geométricamente posicionados para que esto ocurra. Y se produce en ese caso la reducción del nitrógeno atmosférico para la producción de nitrato o del cofactor molibdeno hierro, como se requiera. Ahora volvemos a lo más ecosistémico, por decirlo así, porque vamos a volver a lo que mencionábamos de estos Rhizobium, de estas bacterias que son el género que ayuda a fijar nitrógeno principalmente a las leguminosas. Y podemos ver acá que dependiendo del sistema simbiótico de los rizobios, pueden invadir estas células que son células se conocen como del córtex de la raíz, y generar estos nódulos. Y estos nódulos donde ingresan esta bacteria, entran en este citoplasma y se dividen después. Y van generando aquí este crecimiento al dividirse, y se van diferenciando. Y este proceso de diferenciación o de tamaño, en el fondo donde de estos rizobios se van instalando, se conoce como un proceso ya más gamma, y estos nódulos van terminándose y van infectando luego todas estas células al interior de una gota, lo que se conoce como una gota endofítica, al interior de estas raíces. Podemos ver acá ya que se produce un ingreso
de estos Rhizobium y se produce la infección por esta vesícula secretoria y van ingresando ya, o sea, en estas vesículas secretoras del aparato de Golgi y ya van ingresando a la raíz. O sea, ya hay un ingreso en la primera célula. Y esta célula se va propagando hacia las otras células como una infección que se produce a través de esos rizobios. Pero esta infección, por decirlo así, es una infección beneficiosa porque lo que va a traer que estos rizobios puedan aportar a la fijación que estas raíces de las plantas requieren. Como dice acá, estos rizobios ya que están entrando pueden ser liberados en los apoplastos, penetran en las lamelas, en la membrana celular y van conduciendo esta infección, por decirlo así, bacteriana a través de las raíces, que va a tener el aporte de la fijación de nitrógeno. Y vemos acá como este hilo de infección ya se extiende por toda la célula en una forma de diana, por decirlo así, donde se van generando vesículas que van encerrando estas células bacterianas y van liberándose dentro del citosol. Aquí vemos como este Rhizobium tiene una división celular activa y se van generando, miren, pueden ver acá toda esta división de nódulos en la región apical y se genera una constante producción de células, continuo alargamiento también de estos nódulos que se van extendiendo. Y las células que están en el meristemo ya no se pueden dividir, ya entran en una fase de diferenciación, o esa célula que fue colonizada ya no va a poder tener otra actividad, sino que va a entrar en un proceso de diferenciación, por decirlo así. Esto se supone que estas células tienden a diferenciarse en capas. A la medida que van entrando estos Rhizobium, la célula va resistiendo, pero va resistiendo generando estos compartimentos, por decirlo así. Estas células llegan a generar hasta 5 o 12 capas asociadas a la resistencia, hasta que estas bacterias fijadoras de nitrógeno entran en esa célula nódica principalmente y ya hay una infección. En este caso, unos ejemplos, por ejemplo, que donde ocurre siempre esto es en la alfalfa, en las arvejas, en general todas las leguminosas. Ya acá tenemos las raíces donde se ven estos nódulos y las bacterias Rhizobium que están acá y pueden ver cómo estas han penetrado y están generando ya a nivel de estas vacuolas y se empieza a generar este nódulo, que son estas pelotitas que están acá, donde se produce la mayor fijación de este nitrógeno atmosférico, que obviamente al estar conectado a nivel de raíz, luego va a empezar a entregar este nitrógeno a la planta. ¿Cómo se ve esto de una forma más aplicada? Bueno, dado que estos microorganismos son muy importantes y se requieren como fijadores, eh, lo que se hace es inocular con estas bacterias de vida libre. Se buscan los mejores fijadores, por decirlo así, en cultivos o en suelos por ejemplo, nosotros hemos trabajado en el laboratorio con suelos de regiones extremas donde hay microorganismos Rhizobium que son muy, muy capaces de fijar nitrógeno. Y lo que hacemos es utilizarlo como bioinoculante para potenciar la fijación del nitrógeno. Entonces se aplican estos microorganismos en forma de estos productos, como dice acá, de inoculantes biológicos, pueden ser líquidos o en forma de pastillitas de pellets, y se pretende promover la fijación biológica del nitrógeno inoculando microorganismos que vienen desde otras partes. Puede ser, eso se debe principalmente al desgaste, al consumo de la materia orgánica, a la degradación del suelo, que impide que estos microorganismos naturalmente sigan fijando nitrógeno atmosférico, por lo que se requiere inocular con nuevos microorganismos con una batería mucho más resistente que pueda seguir, en este caso, absorbiendo ese nitrógeno atmosférico y fijándolo y dejándolo en forma de amonio para esta planta.
En general, las plantas es importante decir que absorben el nitrógeno del suelo en forma de nitrato y amonio. O sea, pueden absorberlo desde las dos formas. Y en los suelos que son aeróbicos, donde se producen estos procesos de nitrificación, el nitrato principalmente, o el amonio, están en esta forma, o sea, el nitrógeno está en forma de nitrato y amonio en el suelo y se puede producir la absorción de estos compuestos para una fijación. Si pensamos en el amoníaco, que era de lo que hablábamos, este compuesto predomina en los pastizales o en los suelos anaeróbicos, por ejemplo, de los arrozales, cuando los suelos están inundados completamente. Y las raíces pueden estar así en abundancia de varias formas de nitrógeno, pero con un pH muy ácido que generen que se secreten compuestos orgánicos o con la baja de oxígeno. Entonces esto influye en la actividad de la planta, influye en la actividad microbiana, por lo que se requiere que este amoníaco sea liberado directamente a la materia orgánica y se produzca la fijación dentro del suelo por parte de estas bacterias. Bueno, y dentro de la fijación del nitrógeno en la naturaleza, podríamos decir que esta fijación del nitrógeno en la naturaleza es de una forma muy reductora. Y el oxígeno generalmente es ideal no considerarlo porque es un proceso que inhibe la desnitrogenasa reductasa. Y cuando esta desnitrogenasa reductasa, esta enzima se inhibe, es rápidamente irreversible la presencia de oxígeno, incluso cuando se aíslan los fijadores o de nitrógeno aeróbico. Entonces, estas bacterias fijadoras de nitrógeno aeróbicas fijan el nitrógeno y se realiza en presencia de oxígeno, en células que están preparadas para y purificadas de la enzima, porque si no, esta enzima inhibe el proceso. Y la nitrogenasa a su vez es protegida por la inactivación, o sea, es protegida de la inactivación del oxígeno. Bien porque se elimina este oxígeno por la respiración, porque el área donde se produce esto de las mucosas se retarda en incorporar el oxígeno, o bien mediante la compartimentación, o sea, se producen verdaderas piezas, compartimentos, donde la nitrogenasa es aislada. Entonces, este proceso de fijadores aeróbicos del nitrógeno, por ejemplo, donde está la azotobáster y está la nitrogenasa, es generalmente inactivado en la presencia de oxígeno. Entonces se forman estos complejos de proteína específica y ese proceso se conoce en realidad como una protección conformacional de la enzima. O sea, esta enzima inhibe el proceso, por ende se protege. Como dice acá, se hace una remoción del oxígeno para el proceso de la respiración. Se producen las capas limosas, que en el fondo es la compartimentación de este proceso, y se produce la localización de esta nitrogenasa especializada, o sea, en células especializadas para el desarrollo, en este caso, de los organismos, como pueden ser, por ejemplo, cianobacterias. Bueno, y esta actividad en el complejo de la nitrogenasa también se puede ver inhibida por el nitrógeno que hay en el ambiente. O sea, a la presencia de más nitrógeno en el ambiente, esta nitrogenasa, que es muy necesaria para el proceso, junto a la incorporación del ATP, esta nitrogenasa puede ser inhibida cuando hay altas cantidades de nitrógeno en el ambiente. O sea, y esa concentración se puede ver en una alta concentración de amoníaco, de nitrato y de urea, o de otros aminoácidos. Tan solo que hay una presencia importante inhibe la actividad de esta nitrogenasa. Y en general podríamos decir que el grado de inhibición que causan estos componentes depende de los organismos que van convirtiendo, como dice acá, este amoníaco. O sea, esta nitrogenasa, que es esencial, se ve inhibida tanto por la presencia de oxígeno como en este caso por la presencia de otras formas nitrogenadas.
Eso es lo que es la fijación biótica, que es un proceso muy delicado, como lo veía. Pero también tenemos una fijación abiótica, que es cuando hablábamos de procesos espontáneos que forman óxido a partir de compuestos orgánicos, por decirlo así, es la forma más simple. Y esta fijación abiótica se produce, por ejemplo, por lo que veíamos por las descargas eléctricas, o mediante los rayos, o por la oxidación de los óxidos de nitrógeno. Eh, los humanos también pueden generar la fijación abiótica del nitrógeno por una reacción que tiene el nombre de Haber-Bosch, que es un químico alemán que descubrió el método para la síntesis de amoníaco. Este monito que está acá lo que representa es eso. Y eso fue súper importante, fue un gran descubrimiento para los alemanes, que en el fondo, por decirlo así, revolucionó la industria, porque lo que hace es generar fertilizantes baratos al poder producirlos. Y además jugó un papel súper importante en lo que es la Segunda Guerra Mundial, eh, porque pese a lo mal que estaba la economía, en el momento de la guerra, Alemania no se quedó sin alimento, porque se desarrollaron mediante este proceso otros gases, por ejemplo el cloro, la hiperita, que eran venenosos y se podía utilizar para la guerra, o se podía generar este tipo de fertilizantes naturales para mantener el alimento. Entonces, esta reacción que vemos acá, que es una reacción que se produce a alrededor de 450 o 500 grados Celsius, a una presión enorme, también es una fuente con una fuente de hidrógeno, que se utiliza generalmente metano acá como gas natural, y se usa este metano como un catalizador que genera en este caso la toma de este nitrógeno atmosférico y la transformación de este nitrógeno atmosférico a ácido nítrico. Y esto, al combinarse con el amoníaco, genera nitrato de amonio. Y este nitrato de amonio es el producto que finalmente se usa, el nitrato de amonio, mucho como fertilizante, o otro proceso abiótico, por ejemplo, de fijación abiótica es la producción de ciaminas, que es empleada normalmente para en generar cianuro o fertilizante. Y esto a través todo de la fijación del nitrógeno atmosférico a través de este método de Bosch, que es a altas temperaturas y a una gran presión, que nos permite, en resumen, como les decía, este método ay, perdón, apreté, me fue la diapo. Avanzo para cualquier lado. Se volvió loco. A ver, un segundo. Lo que hablábamos de este método de Bosch, perdón, nos permite realizar esta fijación abiótica, este método de Bosch, del nitrógeno atmosférico, que no es, porque las fijaciones abióticas, como le decía, pueden ser a través de algún proceso de combustión, a través de los rayos o en forma de óxidos de nitrógeno, pero lo que hace acá este proceso, este químico, es un método muy abundante que les permitió o sea, a ellos tener fertilizantes en el proceso de la Segunda Guerra Mundial y no quedarse sin nitrógeno para fertilizar. Ahora, esta fijación se dice que es una fijación de alta energía del nitrógeno. Y el oxígeno lo que hace es una combinación atmosférica principalmente para formar nitrato. Y este último es arrastrado a la superficie de la Tierra por la lluvia y ingresa como ácido nítrico. Y este es un aporte a la fijación abiótica, es otro tipo de fijación abiótica del nitrógeno gaseoso que puede generar nitrógeno en los depósitos de agua. Esto es un aporte extra, o sea, otro proceso abiótico de fijación de nitrógeno, por ejemplo, como decíamos, puede ser la producción de cianamida, y la cianamida es empleada normalmente como un elaborador de cianuro o fertilizante.
Y ese proceso se hace, si mal no recuerdo, con calcio caliente para la producción de cianuro. Entonces ahí con ese calcio caliente más el nitrógeno y esta fijación se genera lo que es la cianamida, que es un gran catalizador también. Bueno, y ahora entramos a otra etapa del ciclo del nitrógeno que se conoce como la nitrificación. Y la nitrificación es el proceso por el cual en realidad varias especies de bacterias comunes en los suelos son capaces de oxidar el amoníaco o el ion amonio. Y estas especies oxidan este ion amonio por un proceso que genera energía y la libera, y libera esta energía utilizada por las bacterias como una fuente primaria. Y este grupo de bacterias oxida el ion nitrito y luego otro grupo lo oxida en nitrato. Y la nitrificación generalmente, a diferencia de la fijación, sí es favorecida en la presencia de oxígeno. Como dice aquí, esta nitrificación es la oxidación biológica del amonio, con oxígeno, nitrito y seguido por la oxidación de nitritos en nitrato. O sea, y contiene este paso que es la nitratación y la nitritación y la nitratación, que es lo que yo les decía cuando se obtiene el nitrito por parte de estas bacterias y a partir de este nitrito se produce nitrato en el fondo, desde nitrito a nitrato. Ahora, esta fijación biológica, si se fijan, habíamos visto esta primera etapa, ahora vamos acá. Estas bacterias forman, como dice acá, compuestos inorgánicos con el amoníaco y nitrato y se pueden utilizar directamente este compuesto que es fijado por las bacterias y ahora la nitrificación es formado en este amoníaco o nitrato y puede ser utilizado directamente por las plantas. En general podríamos decir que no se conocen ningún quimiolitrótofo que llegue a cabo la oxidación completa del amonio o del nitrato. Entonces la nitrificación en la naturaleza en el fondo es como un proceso secuencial de grupos separados de organismos, no hay un solo organismo que lo haga. Las bacterias oxidantes del amonio y nitrificante y las bacterias oxidantes de los nitritos, las que son nitrificantes principalmente. Entonces, históricamente, estas bacterias nitrificantes fueron los primeros organismos que se demostró que eran quimiolitrótofas, y eran organismos capaces de oxidar sustancias inorgánicas como fuente de energía. Y a la vez eran capaces de producir materia orgánica, de desarrollar suelo, de producir una masa celular suplementaria, que era una gran fuente de carbono para este ciclo que se está desarrollando acá en el suelo. Generalmente en las bacterias nitrificantes se ubican enzimas claves para la oxidación del amoníaco. Y este amoníaco monoxigenasa, que es lo que se utiliza, es el último paso oxidado del nitrito, que vamos a ver, me parece, en unas diapos más adelante. Y este último paso oxidado del nitrito se debe a la acción de una enzima, que es la hidroxilamina. Es una oxidorreductasa que está presente generalmente en el periplasma de las bacterias nitrificantes. Y las bacterias oxidan estos nitritos, emplean la enzima nitrito oxidorreductasa para la oxidación del nitrito al nitrato. Lo importante que tenemos que saber acá es que este es un paso compuesto, que son varios grupos de microorganismos que están realizando este proceso de nitrificación. No lo realiza uno solo, por ejemplo, como acá es el caso de los resobium, que era más común que lo realizaran ellos. Bueno, como dice acá, existen solamente dos formas de nitrógeno que son asimilables por las plantas. Eso hay que tenerlo siempre claro. Uno es el nitrato y el otro es el amonio. Y ese amonio o nitrato es absorbido por las raíces en ambas formas. Si bien las plantas prefieren absorber los nitratos que el amonio, este amonio también puede ser absorbido porque hay un paso donde es convertido a nitrato por parte de algunos microorganismos, que en este caso es la nitrificación. Y estas bacterias de las cuales estamos hablando son un pequeño grupo taxonómico, o sea, son chiquititos, no hay muchas bacterias nitrificantes.
y están encargadas de la descomposición de estas proteínas y funcionan las mismas bacterias, no hay mucha variación, o sea, se han encontrado las mismas tanto en suelo como en aguas residuales, se encuentran en muchas partes. Y estas bacterias nitrificantes generalmente yo diría que prefieren estar en estos ambientes acuáticos o quimiolitrotróficos, o sea, como entre medio de un ambiente más sedimentario, lo que es suelo y agua. Y en el rango de las bacterias nitrificantes tenemos la nitrosomona, los nitrosococcus, los nitrosobacter. Y estas bacterias consiguen principalmente toda su energía de la oxidación de compuestos inorgánicos y de nitrogenados. Un gran grupo, yo diría, de estas bacterias nitrificantes tienen complejísimas membranas internas que son capaces de resistir el amoníaco o la monooxigenasa que oxida este amoníaco. Entonces son usados para muchos usos industriales para la oxidación de amoníaco. Acá podemos ver que la nitrificación en general, como nombrábamos todos esos microorganismos donde está la nitrosomona, nitrosobacter, la nitrificación, como decíamos, que es este proceso de oxidación biológica del amonio con oxígeno para nitrito, seguida por la oxidación de esos nitritos a nitrato. Y aquí tenemos los grupos clásicos que realizan, no solo un grupo realiza, como les decía, este proceso de nitrificación, sino que lo realiza un grupo, una parte que es la oxidación del amonio a nitrito, y hay otro grupo que genera la oxidación de nitrito a nitrato. Este es un proceso, como decíamos que es un proceso biológico aireado, o sea que se oxida el amoníaco hasta conversión en nitrato. Y está dividido en dos etapas. La primera etapa es la que es definida como el amonio a nitrito, y la segunda etapa es definida por el nitrito a nitrato. Estas son las dos etapas, amonio a nitrito y luego ese nitrito a nitrato, que son los dos pasos de de la nitrificación con organismos distintos. A ver, vamos a terminar la última diapo de nitrificación y hay un receso de 10 minutos para seguir porque vamos como en la mitad de la clase. En relación a la nitrificación, como decíamos, de este paso de amoníaco a nitrito, de nitrito a nitrato, las bacterias que realizan estas reacciones obtienen las energías también desde su mismo grupo. O sea, la nitrificación requiere la presencia de oxígeno, pero son generalmente pequeños poros de suelo o en pequeñas partes de la columna de agua donde se producen estos procesos de nitrificación con las burbujas de oxígeno, por ejemplo, en el agua. Y este proceso, y esto se produce en capas superficiales de los suelos y el agua, porque requiere el oxígeno. Estos iones amonios que tienen esta carga y que se van pegando a las partículas de materia orgánica o de sedimentos marinos que tienen carga negativa son bastante importantes cuando pasa los procesos de lluvia, por ejemplo, o cuando son movidos estos nitratos que finalmente pueden dispersarse en el suelo y ser absorbidos por la planta. Decíamos que la planta puede absorber nitrato y amonio, prefiere la forma de nitrato, pero al producirse este proceso a nivel superficial, con el arrastre del agua, por ejemplo, de las lluvias, puede ser repartido a una gran cantidad de plantas. ¿Y eso en qué importa? Bueno, importa en que en realidad se produce una dispersión de ese nitrato que es requerido por las plantas para crecer, entonces ese proceso aumenta la fertilidad de las plantas y por ende, bueno, del suelo, y podemos respirar de mejor forma en este planeta, por decirlo así, y alimentarnos también. Esto se da, como dice acá, en potenciales redos inferiores a 200, o sea, un estado que, bueno, inferiores a 200, todavía es moderadamente oxidado y puede pasar a reducido.
generalmente se prefiere un pH neutro alcalino para estas reacciones y la tasa de nitrificación aumenta en ambientes que son ricos en proteínas donde hay una mayor recirculación de ese nitrógeno. Bueno, ahora lo que podemos hacer, como vamos por la mitad de la clase y nos queda, bueno, nos queda justo la mitad, lo que podemos hacer es un receso, si, bueno, Franco que me ha estado acompañando en esta clase que vamos a dejar grabada para todos, podemos hacer un receso de 10 minutos y continuamos en 10 minutos, son las 15:30, podemos continuar con la mitad que nos falta, con la otra parte del ciclo del nitrógeno, a las 15:41 ya. Si te parece, Franco, me puedes poner un dedito en el chat y seguimos en unos minutitos, en 10 minutitos. Ya. Ok. Entonces ahí a las 3:45. Ya, bueno, a 3:42, pues así terminas más rápido tu tema. Te quedan 10 minutitos para que te tomes un cafecito mientras y seguimos. Ya, gracias. Ahí nos vemos.
Bueno, continuamos con lo que nos queda del ciclo del nitrógeno. Cualquier duda que tengan, como sé que hoy día estuvieron en el laboratorio, va a quedar la clase grabada. Bueno, Franco me acompañó, me ha estado acompañando durante esta clase, pero la idea es que podamos, como les decía, él reprogramar la próxima clase para que ustedes puedan asistir. Bueno, lo que nos queda es, por ejemplo, ahora el proceso de la asimilación, que es la otra patita del ciclo del nitrógeno. Vamos formando este ciclo del nitrógeno, y la asimilación, como dice acá, ocurre cuando las plantas absorben a través de sus raíces este nitrito o amoníaco que se produjo en la nitrificación. Veníamos desde la nitrificación, y luego estas moléculas incorporadas a todas las cadenas tróficas. La mayoría de los microorganismos, de los organismos, asimilan a partir de amonio y nitrato. Y súper pocos microorganismos, pero los hay, asimilan directamente el nitrógeno atmosférico. Y esta asimilación del nitrógeno en forma de compuestos orgánicos de nitrógeno, como los aminoácidos, desde estos compuestos inorgánicos de nitrógeno, se produce en el medio ambiente. Los organismos, por ejemplo, como las plantas, los hongos o ciertas bacterias, pueden fijar ese nitrógeno atmosférico, que lo vamos a ver, y depende de sus capacidades directas de asimilar ese nitrato y el amoníaco que se necesita. Y otros organismos animales, ya puede decirse un poco más complejo, dependen completamente del nitrógeno orgánico de sus alimentos. O sea, ya los organismos mayores, por así decirlo, ya en tamaño y en evolución, no pueden, como las bacterias, fijar ese nitrógeno, y deben consumirlo a través de la asimilación de los compuestos que ya fueron procesados por esta planta. Y aquí vemos, por ejemplo, que es el caso ya de un organismo mayor, llamémoslo así, una definición para entender que ya no son microorganismos. Tenemos que este microorganismo que incorpora ese nitrógeno a través de estas cadenas tróficas, como dice acá, o sea, de lo que se había producido en la fijación por estas bacterias en la nitrificación, ahora vamos acá en la asimilación, donde esta planta que incorporó a través de la nitrificación ese nitrato principalmente, puede ser consumido en esta casa, en este caso, por ejemplo, por esta vaca. Y las plantas, como decíamos, absorben ese nitrógeno desde el suelo en forma de nitrato, pero también puede ser amonio. En los suelos aeróbicos generalmente se produce la nitrificación aeróbico, y el nitrato puede estar predominante, puede ser en suelos aeróbicos, es la forma predominante de nitrógeno disponible que puede ser absorbido. Suelos aeróbicos, porque también tenemos suelos que son anaeróbicos, que son esos suelos anegados, por decirlo así, que están llenos de agua, por ejemplo los arrozales, que están en gran presencia de agua. Y en estos suelos que están anegados o en grandes cantidades de agua es donde predomina el amoníaco, y se conocen como estos suelos anaeróbicos. Y generalmente incluso las propias raíces de la planta se afectan cuando hay varias formas de nitrógeno, porque esto se puede producir que haya amoníaco, nitrato puede ser, o perdón, amonio, nitrato, puede deberse a la presencia de un pH muy fluctuante. Entonces, al haber un pH muy fluctuante, la especie de nitrógeno va a variar, y esto puede afectar la absorción por parte de las plantas, la fijación. Y este proceso de asimilación que estamos viendo ahora, que es la asimilación del amoníaco en el protoplasma celular, y se produce por muchas enzimas. De acuerdo a este esquema que vemos acá, las plantas pueden asimilar este nitrógeno de muchas formas, por decirlo así. Una de ellas es cuando el amonio se asimila por esta fijación biológica, y eso es gracias a algunos microorganismos simbiontes, que son los rizobios que vimos y que se encuentran en las raíces y generan estos nódulos. Y para eso hablábamos que había una enzima crucial, que era la nitrogenasa. La nitrogenasa era la enzima que jugaba ahí en la fijación. Y también las plantas pueden asimilar esta fuente de nitrógeno como nitrato, nitrito o el mismo amonio, y para que esta molécula llegue a ser asimilada hay un paso intermedio de este nitrógeno desde su forma inorgánica a orgánica, donde se forman estas biomoléculas como las proteínas.
Por otro lado, las plantas también pueden asimilar compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, como son a través de la urea, que decíamos en el caso, por ejemplo, del dibujo, cuando veíamos el conejo que orinaba y generaba estos residuos de urea, la planta también puede asimilar estos compuestos nitrogenados de bajo peso molecular y que entran a lo que es la ruta ya más del glutamato. Y esta figura de arriba, que está acá, presenta las tres fases de este proceso. La primera implica lo que se conoce como el transporte de estos compuestos nitrogenados hacia y dentro de la célula, que es lo que está, células vegetales, donde están sometidos a estos procesos redos de ganancia de electrones, donde finalmente son sometidos a una etapa de transformación o de asimilación. Y al entrar esta etapa de asimilación, entrará lo que decíamos que era la ruta del glutamato. Y por lo tanto, en este proceso hay muchas enzimas que funcionan o acá para pues, se produzca este proceso de asimilación. Aparte de la nitrogenasa, están las nitritoreductasas, la glutamina, el glutamato sintasa y otras enzimas que participan en este proceso acá de asimilación por la ruta del glutamato. Tenemos otro proceso que es la amonificación, que este proceso consiste, es como un pedazo, como un apéndice del otro proceso, que consiste en la conversión de los compuestos nitrogenados a orgánicos, por ejemplo, o sea, los compuestos orgánicos en amoníaco. Y eso se produce cuando los organismos producen desechos, por ejemplo, como decíamos, como esta orina o como el ácido úrico que excretan las aves, y estas sustancias se degradan para liberar amoníaco o el nitrógeno al ambiente. Y este es un proceso por el cual los compuestos nitrogenados se van encontrando en el suelo, produce la descomposición de materiales orgánicos complejos como las proteínas, como los aminoácidos, los ácidos nucleicos, y estos compuestos se van degradando, por ejemplo, principalmente con los hongos que veíamos, y se va metabolizando y es incorporado como amonio o ion amonio a las plantas. Y en este proceso, como dice acá, intervienen principalmente las bacterias amonificantes, que son las que producen ese proceso de asimilación. Vemos acá que después de la asimilación se produce una amonificación, que es cuando los desechos que contienen el nitrógeno son descompuestos por estas bacterias en el suelo y el agua y liberan el amonio al ciclo. Y este es un proceso que continúa. Si se fijan lo que había consumido, en este caso los restos nitrogenados que había consumido esta vaca, los excreta como urea o como ácido úrico y pueden ser de nuevo utilizados por las plantas porque entran nuevamente acá al ciclo del nitrógeno como amonio al ciclo. Entonces pueden entrar nuevamente y ser absorbidos nuevamente por esta planta. Y en este caso nosotros podríamos decir que el proceso de amonificación es un proceso de conversión, que es lo que viene de la materia viva y parece como principalmente como grupos aminos o como ion amonio y es incorporado nuevamente al suelo. Y esta incorporación de compuestos nitrogenados hace que sean descompuestos estos compuestos nitrogenados del ácido úrico o la urea por bacterias y hongo y se produce la amonificación para ser incorporado nuevamente a la planta. Este proceso es un proceso de integración, por decirlo así, porque es un proceso extra que va cerrando lo que es el ciclo del nitrógeno, donde las bacterias fijadoras llevan a cabo esta digestión de amonio, donde este puede ser incorporado, ser parte de las proteínas, de las pectonas, de los aminoácidos. Es un paso extra que permite, por decirlo así, una reutilización del nitrógeno en el ciclo del nitrógeno, porque ya lo que es excretado por estos animales mayores puede ser nuevamente incorporado a las plantas. Ahora viene una de las partes finales del ciclo del nitrógeno donde tenemos la desnitrificación. Y a través de la desnitrificación nosotros vemos que las formas aisladas de nitrógeno, como el nitrato o el nitrito, se convierten en dinitrógeno. Y esas formas aisladas que se convierten en dinitrógeno es como una etapa primaria antes del gas, que es como conocido por lo que nosotros conocemos
por óxido nitroso. Este es como un paso intermedio antes de la producción de óxido nitroso, que es la desnitrificación, es un proceso anaeróbico y se lleva a cabo por estas bacterias que utilizan estos compuestos nitrogenados, estos electrones, en la respiración anaeróbica y lo van convirtiendo a nitrato. Son formas reducidas entre óxido nitroso, dinitrógeno, y se van hasta llegar al proceso de una conversión como gas. Y este óxido nitroso o óxido nítrico son importantes para el ambiente porque principalmente conforman el smog, o el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero importantísimo. Entonces la calidad de este óxido nitroso que se libere va a contribuir enormemente al calentamiento global. De hecho, nosotros siempre cuando pensamos en el calentamiento global pensamos en el CO2, pero el metano o el óxido nitroso son gases que producen una mayor radiación y por ende producen un mayor calentamiento. Y una vez que este se convierte en dinitrógeno, el nitrógeno tiene muchas posibilidades de formar especies biológicas como gas, pero principalmente ya pasando a óxido nitroso, inmediatamente pasa a ser parte del nitrógeno atmosférico. Entonces este es un paso, podríamos decirlo, irreversible, donde ya va a pasar nuevamente a cerrar el ciclo del nitrógeno atmosférico. Podemos ver acá que esto ya cuando está aquí, donde otras bacterias del suelo, como dicen las bacterias desnitrificantes, devuelven ese nitrógeno que quedó aquí en el suelo a la atmósfera. Y en este caso las formas de nitrógeno inorgánicos más comunes en la naturaleza, como son el amonio o el nitrato, pueden originar este óxido nitroso o este nitrógeno inorgánico en la atmósfera y generar una devolución del nitrógeno para que continúe este nitrógeno, o un efecto de calentamiento, como les decía yo. Este proceso de desnitrificación es estrictamente anaeróbico también y es un proceso no muy bueno, veámoslo así, para la agricultura, porque este proceso es importante y se utiliza para el tratamiento de aguas residuales, ya que convierte el nitrato en nitrógeno atmosférico y disminuye la eutrofización y la proliferación de las algas, pero en general es un proceso que saca el nitrógeno del suelo y eso evita que se generen estos residuos y que haya un reservorio, por así decirlo, de nitrógeno constante en el suelo que puede ayudar a la fertilidad de las plantas. Y las bacterias que hacen esta devolución a la atmósfera del nitrógeno a través de la nitrificación son las pseudomonas, por ejemplo, ese género de los bacilos formados por bacterias oxidativas que producen estas enzimas y son gran negativas algunas, azuladas, que son unas bacterias que funcionan como bacterias que utilizan este proceso de desnitrificación heterótrofa, donde se reduce este nitrato y es a aguas residuales o a nitrógeno atmosférico. En general, todas las enzimas que intervienen en estos procesos son deprimidas por las condiciones anóxicas. Algunos de los organismos, por ejemplo, como la Escherichia coli, solo puede realizar algunas partes de estos pasos porque la mayoría de las enzimas son aeróbicas, no anaeróbicas. Y algunos procariontes pueden reducir el nitrito a amonio, que tienen un mecanismo desasimilador, pero generalmente la mayoría de estas enzimas se ven inhibidas cuando falta el oxígeno. O sea, inhibida, perdón, por el oxígeno, por la presencia de oxígeno. Entonces es un proceso que al estar en presencia de oxígeno, evita la funcionalidad de la enzima y evita que esto se realice. Y como decíamos, lo que es este proceso de retorno de nitrógeno a la atmósfera mediante este proceso de desnitrificación es lo que hace que el ciclo del nitrógeno se complete, o sea, este círculo se cierre, porque hay ciclos que no son cerrados, en este caso el ciclo del nitrógeno lo es. Y además, por otro lado, este proceso de desnitrificación se utiliza bajo condiciones
controladas, como les decía yo, como dice acá, en caso de tratamientos de agua para reducir la concentración del nitrógeno en los afluentes, que puede generar eutroficación y crecimiento de algas, pero a la vez al generar ese proceso, este nitrógeno es liberado a la atmósfera y puede ser liberado como óxido nitroso, lo que produce calentamiento global. Como decíamos en algún momento, este proceso que ocurra depende principalmente o se ve potenciado por la variación y la concentración del pH. Este proceso principalmente se produce en la reducción de estos nitratos o óxido nitroso es abundante un pH menor a 7 o neutro, pero cuando hay un grado de basicidad este proceso se ve inhibido y eso se ve inhibido, por ejemplo, principalmente en suelos o aguas del norte de Chile que tienden a tener mucha cal, que tienden a ser suelos o aguas muy alcalinas. Entonces estos procesos se ven muy reducidos. A modo de complementar esta cadena, nosotros podríamos decir que la desnitrificación de este nitrato es el proceso anaeróbico de reducción desasimilatoria. Y este proceso de reducción desasimilatoria es un proceso que gatilla en el fondo la presencia de enzimas y la presencia de NADH o asociado a la nitrato reductasa, que se asocia a la membrana y esa nitrato reductasa lo que hace es activar una gran cantidad de microorganismos. Yo diría que prácticamente todos los organismos desnitrificantes y nitrato amonizante tienen la capacidad de reducir amonio a nitrito y a su vez continuar ese metabolismo, como se detalla acá, por ejemplo, que hay una fijación biológica de bacterias del suelo, después se produce la nitrosación y después de esa nitratación la toman nuevamente esos microorganismos del suelo, que es aportado nuevamente a los organismos productores que a través lo consumen y nuevamente llega a los animales mayores, como decíamos, y se vuelve a descomponer y vuelve a entrar ese proceso de amonificación al suelo con los microorganismos que tienen la capacidad de volver a reciclar ese nitrógeno y incorporarlo a las plantas. Hay un proceso interesante que los ciclos a veces lo incorporan y otros no, que es el proceso de inmovilización. Y este proceso de inmovilización, como dice acá, es un proceso contrario a la mineralización. Y por en medio de este proceso de inmovilización, el amonio y el nitrato son convertidas a nitrógeno orgánico y por lo tanto no son asimilables, se inmoviliza, no queda disponible. Y este proceso principalmente en el suelo ocurre, como decía, un proceso contrario y ocurre por la transformación de estos compuestos inorgánicos de nitrógenos, como el amonio, amoníaco, nitrito y el estado orgánico. Y esta inmovilización tiene lugar cuando durante el proceso de descomposición microbiana de residuos y plantas animales, especialmente en aquellos pobres en nitrógeno, el nitrógeno inorgánico es liberado al suelo y es transformado nuevamente en formas orgánicas asimilables por parte de los microorganismos y de las plantas. ¿Qué problemas podemos mencionar asociados a cualquier desequilibrio del ciclo del nitrógeno? Bueno, que puede existir un incremento artificial de la cantidad de nitrógeno, como dice acá, que se puede producir en un sistema. O sea, si hay un desequilibrio, hay en algunas partes del ciclo, en la desnitrificación, en la fijación o en la asimilación, cantidades que no son comunes, hay como un desbalance. Por ejemplo, puede haber una eliminación de la capacidad fijadora de nitrógeno atmosférico, un incremento de la pérdida de nitrógeno amoniacal y un aumento de las trazas de nitrificación. O sea, en la fijación, asimilación, nitrificación puede haber un desbalance. Otra cosa que puede producir un incremento en la cantidad de nitrato en el sistema puede producir una percolación hacia las capas profundas, lo que se conoce como eutroficación, puede desencadenar este proceso tanto en el suelo como en el agua, puede haber
consumo de estas napas subterráneas, o sea, perdón, contaminación y consumo de esas aguas contaminadas, y puede haber desplazamiento a zonas más anaeróbicas donde se produce el proceso de desnitrificación nuevamente. Y este incremento en la tasa de desnitrificación puede afectar a ecosistemas debido a la pérdida de nitrógeno combinado desde la parte atmosférica, o un incremento en la producción o liberación de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Ese es un proceso que se asocia al weathering, principalmente a la formación de suelo, a la descomposición de rocas. Importante también mencionar que como dato, que la lluvia contiene cantidades variables de nitrógeno, que están en forma de amonio, de nitrato, de óxido de nitrógeno, ¿no? Y que constituyen también una forma importante de entrada del nitrógeno a los sistemas naturales. Y este aporte, como dice acá, es aproximado de 5 a 15.000 kilogramos. Y esto, sin embargo, como dice acá, para a los sistemas agrícolas no se puede hacer comparable, o sea, no puede ser equiparable a la fertilización química necesaria. Bueno, ¿qué problemas hemos visto a nivel ambiental de lo que se produce por la alteración del ciclo? Bueno, la lluvia ácida, por la incorporación de amoníaco, por el efecto invernadero, que como les decía, el óxido nitroso es un gas muy importante, si bien no es uno de los gases que se encuentra en mayores cantidades produciendo el calentamiento global. Su pequeña presencia hace que sea... creo que es alrededor de 20 veces más importante que el CO2. También la eutroficación, por ejemplo, produce la proliferación de algas, que es lo que se ha visto en algunos lagos y ríos como el lago Villarrica, el río lago Villarrica. La acidificación de los lagos también produce la presencia de algas. Los fertilizantes industriales, como dice acá, la quema de combustible, nitrogenado, todo eso genera alteraciones en este ciclo del nitrógeno, que es un ciclo cerrado. Estas cosas se presentan como pérdidas, como fugas en el sistema, pero a la vez contaminan, eutrofican o aumentan el calentamiento global. Entonces, cualquier desequilibrio, quiero decir con eso, del ciclo es muy perjudicial, no es menor. Acá si pensamos nosotros que la asimilación del nitrógeno juega un rol importante, por ejemplo, las plantas absorben ese nitrógeno del suelo en forma de nitrato y amonio, lo que habíamos dicho, y esto en suelos aeróbicos, donde se produce la nitrificación y el nitrato es la forma más predominante de nitrógeno. Esto no siempre... esto no siempre puede ocurrir, ya que, por ejemplo, como decíamos, en los pastizales hay suelos arrozales inundados y las propias raíces de las plantas se ven afectadas por esta inundación y por el bajo pH, y esta asimilación no ocurre. Y esto principalmente efecto que nosotros que vemos y me gustaría comentar es el efecto sobre la actividad microbiana, que tiene un efecto sobre la actividad microbiana asociada al nitrógeno, pero en realidad es toda la actividad microbiana, porque la actividad microbiana es la que mantiene la vida y la salud del suelo y los cursos de agua. Y esta liberación de amoníaco en el suelo y la fijación de nitrógeno por bacterias que no forman nódulos, empieza a decaer el sistema. Ahora, ¿dónde ocurren estas reacciones asimilatorias principalmente, como dice acá? Bueno, en el estroma de los cloroplastos con agentes reductores, donde volvemos a ver a nuestra amiga la ferrodoxina que habíamos comentado, y se genera a través de este transporte de electrones y estas reacciones redo. Y esto es un proceso que se conoce como la fotoasimilación de nutrientes o transporte, donde bajo condiciones de alta luminosidad y bajo CO2 se genera este exceso de especies reductoras en lo que es el ciclo de Calvin, y se puede generar esta asimilación del nitrógeno. Generalmente, ay, no, va, me fui muy adelante. Y ahora no vuelve, se volvió loco.
A ver, eso. Ahí. Y esto principalmente, como les decía, en las plantas C4 conduce a una mayor fotoasimilación en el mesófilo. Cuando las cantidades de CO2 son bajas, se puede producir este proceso. Y aquí vemos como el amonio o el nitrato puede entrar en esta planta cuando las condiciones, como les decía, de pH y de oxígeno son bajas. ¿Cómo se produce la asimilación de ese nitrato? Generalmente la absorción de nitrato está sujeta, por decirlo así, a una regulación más bien positiva o inducción negativa, por decirlo así, por parte de la planta. Queda a control de la planta y esto se relaciona mucho con el ciclo de los aminoácidos. Entre los tallos y las raíces se produce esta información necesaria al nivel de nitrógeno de la planta y eso permite que la planta diga cuándo es necesario la asimilación del nitrato y cuándo se debe producir este transporte de nitrato al citoplasma. Y esto, bueno, a través del plasmalema es un proceso termodinámico desfavorable en términos de gradiente, por decirlo así, que va de un potencial electroquímico mayor a uno mayor. Y esto generalmente podríamos decir que varía en alrededor de 5 a 30 milimolar de nitrato, lo que se puede asimilar diariamente por una planta. Acá vemos que la primera reducción del nitrato a nitrito es en el citosol y ese nitrato a la vez puede ser incorporado, ayudado por esta enzima que es la nitrato reductasa, que esta contiene, como dice acá, 3 grupos prostéticos, me parece mucho que ya habíamos hablado de ella, y que está en el complejo hemo del molibdeno. Y principalmente está en los tejidos vegetales, con la función de transportar el NADH al dominio de la flavin y generar asociaciones con este grupo hemo como cofactor. Principalmente diría yo asociado a los tejidos verdes, donde de la actividad de esta nitrito reductasa es importantísima para la generación de este nitrito y la liberación de NADH, más agua. Y esta nitrato reductasa son, bueno, se les conoce como molibdeno enzimas que catalizan la reducción en este caso del nitrato a nitrito y de nitrato como dador de electrones o dador de electrones oxidados. Y esta nitrito reductasa transmembrana se encuentra formada por 3 subunidades, una alfa, bueno, no se ve muy bien acá, pero en realidad tiene una subunidad alfa, una beta y 2 gamma. Y en la segunda nitrito reductasa que puede sustituir en el fondo al NRA. Por ejemplo, en la Chariza coli, que es el caso que vemos acá, que es un ejemplo, se permite utilizar la nitrito como aceptor de electrones durante la cadena respiratoria. O sea, es súper importante. Puede haber sido usada como respuesta de prueba. Las subunidades gamma del nitrito reductasa se asemejan generalmente al citocromo B, diría yo, y se genera ahí como una similitud en la transferencia de electrones desde la quinona. ¿Y qué más podemos decir? Que esta nitrito reductasa de las plantas es una proteína citosólica, o sea, lo que quiere decir que existe además una variante que está unida en el citosol y que puede encontrar la cara externa en la membrana plasmática, donde, bueno, su función no es aún muy clara, podríamos decir, pero se puede decir que es una proteína transmembrana que al estar transmembrana actúa como una bomba de protones. Es como un caso similar a lo que vemos en la respiración aeróbica que vimos anteriormente. Bueno, ¿y cómo se produce la asimilación de este molibdeno que aumenta la concentración de molibdeno y estimula la presencia de nitrito reductasa? Y esta molécula de nitrito se une a los sitios activos por medio de lo que se conoce como este ion molibdeno, por decirlo así,
en estado de oxidación tiene estado de oxidación +6, y se produce esta transferencia de electrones al sitio activo, donde ocurre la etapa de transferencia de protones a electrones, desde la especie de molibdeno, donde desempeña un papel importante en la catálisis, hacia los átomos de azufre, que es una esfera de coordinación que tiene el molibdeno, donde está unido a, a este, a este ion protegido, que es como un solvente que se llama ditolieno. Y después de eso se produce la fijación de nitrato en el sitio activo, que es este anillo en el fondo que permite el contacto directo con el ion molibdeno, y este arreglo estabiliza la conservación de estas proteínas. Y la reducción del nitrato a nitrito sucede ya como en una segunda etapa de esto, donde hay una carga positiva en relación al molibdeno, que se puede generar esta reacción química. Bueno, en resumen, así de esto podríamos decir que esta reacción implica la oxidación en el fondo de dos átomos de azufre y no del molibdeno, que se sugería antes, es uno o es otro. Y el lugar de aceptación en donde se produce el ion molibdeno es lo que genera esto. ¿Y cuáles son los genes que están regulados que están regulando la nitrito reductasa? Bueno, generalmente los que están vinculados al nitrato, a la luz, al azúcar, al glutamato y a la glutamina. Y esta actividad de esta nitrito reductasa, la actividad se puede utilizar como un indicador o como una herramienta, por decirlo así, para predecir la producción del grano, que es lo que vemos acá. La producción de la proteína del grano es tan importante en la formación de las plántulas. Esta nitrito reductasa en el fondo promueve la producción de los aminoácidos en las hojas del té, por ejemplo, que es lo que nosotros podemos ver acá, el tallo, las hojas, las flores. Y por ejemplo, en las plantas del té, este es un estudio de India, se veía que al rociar las plantas con varios micronutrientes como el zinc, el manganeso, el boro, asociado al molibdeno, potenciaba el contenido de aminoácidos en los brotes de té y había un crecimiento. O sea, esta molécula de molibdeno es esencial debido al efecto que produce en la nitrito reductasa y por ende la asimilación de ese nitrato. Y esa nitrito reductasa lo que convierte, perdón, es ese nitrito en amonio, y ese nitrito altamente, que puede ser, el nitrito puede ser altamente reactivo, como dice ahí, en las células vegetales cuando se genera o cuando está en grandes cantidades. Por eso hay que reducirlo rápidamente. Y esa reducción, a modo de resumen, ¿dónde ocurre? En los cloroplastos y en los plástidos, como dice acá, en las hojas, en el citosol, bueno, y también puede ocurrir en las raíces. Y esta nitrito reductasa, que es la que contiene 4 hierro y 4 azufre y su grupo hemo, y produce la transferencia de electrones como ferrodoxina, es la que produce este proceso para la asimilación de ese nitrógeno. Acá vemos el esquema de esta nitrito reductasa, que es que esta enzima en el fondo nos dice que es una enzima asociada, que está implicada en la reducción asimilatoria del nitrato. Por ejemplo, en las cianobacterias, el nitrato es transportado al interior de la célula por un sistema de transporte que se conoce como sistema de transporte activo. Y luego esto es reducido hasta amonio por la acción en secuencia, por decirlo así, de la nitrito reductasa, puede ser reducido a amonio. Y este amonio después incorporado, por ejemplo, en el esqueleto o en la estructura de los carbonatos por medio de la vía del ácido glutámico, que lo veíamos, la glutamina, ácido glutámico sintasa. O por otras rutas, hay otras rutas alternativas igual, que no son la de glutamato, que puede ser la deshidrogenasa. En general podríamos decir que los niveles de actividad del nitrito reductasa
varían según la fuente principal de nitrógeno en el medio. Y esto se debe a una regulación que tiene el sistema, a una degradación que se produce por esta enzima y a un proceso de activación que, como yo les decía, va a depender de las necesidades, de la deficiencia de nitrógeno que haya y de cómo esa deficiencia motive al sistema y a la nitrito reductasa para seguir aumentando y creciendo en las células y acumulando ese nitrato que requiere las plantas para el crecimiento o las semillas. Pero cualquier desbalance que se ocurra va a inhibir la síntesis de esta nitrito reductasa. Ya a modo de ir ya concluyendo, podemos decir acá, por ejemplo, además que la asimilación del amonio por parte de las células vegetales, es importante mencionar que también esa asimilación del amonio incorporado rápidamente en el esqueleto de estos esqueletos carbonados de las plantas, es el paso primario para la incorporación de la glutamina sintasa o el glutamato, pero cuando es acumulado en grandes cantidades, esto produce un desbalance, y ese desbalance puede llegar a ser tóxico. Ahora, esta reacción, esta es una hidrólisis, por ende va a requerir ATP que también tiene que estar disponible, asociado al manganeso, al cobre, al magnesio, que son los cofactores que también deben estar para que se produzca esta reacción. Entonces, esta reacción depende de muchas cosas a nivel de cloroplasto, de citoplasma, para que se produzca esa germinación de la semilla o se produzcan ya enraizamiento de estas plantas vasculares. Hay un balance entre la liberación y el exceso o deficiencia que puede tener de nitrógeno estas plantas para su consumo. Y esto se va regulando principalmente a través de la fotorrespiración. Y esa fotorrespiración lo que hace es aumentar los niveles de glutamina. Entonces aumenta la actividad del glutamato sintasa y se genera esta necesidad, esta petición de nitrógeno, activado también con el NADH y la presencia de esta ferrodoxina. Como les decía, cuando está en grandes cantidades se puede producir este proceso de toxicidad y se produce esta conversión rápida hacia los aminoácidos como la glutamina sintasa o la sintetasa o sintasa, como vemos acá, o la glutamato sintasa. Entonces las plantas generan la liberación de glutamina sintasa o glutamato sintetasa ante este efecto de toxicidad. Las plantas en general contienen dos glutaminas sintetasa, una en el citosol y otra que está ya en los plásmidos de las raíces o los cloroplastos, y es una reacción que requiere la presencia de ATP para realizarse, entonces va a depender de los niveles energéticos también que tenga esta planta. Esta glutamato sintasa está ubicada principalmente, como les decía, en los plásticos de los tejidos no fotosintéticos, por ejemplo, en las raíces o las células vasculares de la hoja, y está involucrada principalmente su función es la asimilación del amonio, absorbido desde la rizósfera de las células vasculares de la hoja, y asimila eso y lo incorpora. Otra enzima que participa también en la asimilación del amonio es la glutamato deshidrogenasa, que es la GDH, y esa enzima lo que hace es catalizar la reacción reversible desde el glutamato al acetoglutamato. Y esta reacción reversible lo que hace es que ocurre en las mitocondrias, depende del NADH, como vemos acá, y de esta reacción dependen los órganos fotosintéticos que estén activados o no. Y esta es súper relevante porque tiene un rol específico, porque cuando esta glutamato deshidrogenasa no está funcionando o no puede sustituirse, el proceso fotosintético no puede continuar, asociado a la falta de glutamato.
Bueno, y para terminar, decir que al asimilarse la glutamina y el glutamato, el nitrógeno puede ser incorporado y como les decía, cuando no están presentes, este proceso se para y se vuelve ineficiente y otro, bueno, debería decir ATP, y otro importante es la necesidad de ATP en el citoplasma o en el citosol o en los cloroplastos para activar este proceso asociado al glutamato y la glutamina que permite la incorporación de nitrógeno cuando este está en forma de amonio. Bueno, y hoy día como no hubieron preguntas y no estaba solito Franco, Franco, ¿tienes alguna duda para terminar la clase? Ya terminamos unos minutitos antes o prefieres repasar la clase y lo preguntamos la próxima clase si tienes alguna duda. Por ahora estoy bien, profesora. En la próxima clase yo creo que le voy a preguntar. Bueno, te agradezco enormemente que no me hayas abandonado y me hayas dejado solita. Yo entiendo Está bien, profe, no se preocupe. yo entiendo que a tus compañeros, bueno, al profesor le dieron la oportunidad de hacer el laboratorio, tenía que hacerlo, así que en la próxima clase vamos a organizarnos para que quizás mover un poquito las horas para que puedan estar tus compañeros en clase. Yo ahí me coordino. Que tengas un buen fin Bien, de porque están semana. siendo como las 2 más o menos. Entonces, Sí, pues ahora no. que leer y todo. Sí, sí, yo voy a coordinar con Ricardo para ver cómo lo hacemos la próxima semana, bueno, porque yo Ya. justo ahora tengo programada otra clase, si no me hubiera quedado más tarde, pero la próxima clase nos organizamos. Que tengas buen fin de semana, Franco. Bueno, Igual este profe, chao. Cuídese chao, mucho. Franco.